Omar, bienvenido. Claudia, un gusto estar en el programa nuevamente. Un saludo cordial a todos los que nos ven. Em, Mira, yo creo que para hablar de lo que estamos empezando hay que hablar cómo hemos terminado el año 2022. Creo que ha sido un año, pese a las vicisitudes internacionales, y esto es importante resaltarlo, donde hay las economías, tanto emergentes como desarrolladas, no están teniendo los mismos niveles de crecimiento que hace años atrás. Continúa el tema de la pandemia, sumado a esto tenemos una guerra, y esto ha provocado que los mercados internacionales, sobre todo en materia de precios, haya una inflación muy importante en los países a nivel internacional. Pese a estas vicisitudes, sin embargo, Bolivia ha tenido una de las mayores tasas de crecimiento de la región y la tasa de inflación más baja de América Latina. ¿Cómo se hace esto, Omar? Porque la verdad es que no somos la economía alemana, no somos la economía sueca. ¿Cómo logramos tener esto con el tamaño de nuestra economía? Primero, cada economía se basa en un modelo. Esto es importante señalarlo porque las economías se manejan a través de política monetaria y política fiscal. No hay ningún artilugio en ese aspecto. Y en esa lógica, el modelo que estábamos manejando está concentrado en el mercado interno, promocionando principalmente el tema de la inversión pública y el tema de las políticas sociales en la redistribución de los ingresos. Dentro de estas políticas, uno de los elementos que nos ha posibilitado tener una inflación baja es el tema de la subvención. El tema de la subvención, entre otros elementos, como el tema del tipo de cambio, etcétera, etcétera. Pero es algo que le cuesta al Estado, porque es algo que se pone en una mochila pesada, porque subvencionar es un gasto para el Estado, ¿no? Desde luego que sí. Sin embargo, fíjate que el último reporte, en este caso el último informe más bien, del Banco Mundial, que tengo en mis manos, que salió hace unos días atrás, posiciona a nuestra economía, a Bolivia, como la segunda economía con mayor crecimiento en la región para el año 2023. ¿Cuál es la primera? Sería Paraguay. Paraguay. ¿Cuál es el elemento principal de esto? El informe del Banco Mundial señala que el 2023 no va a cambiar mucho la figura internacional. Es más, dice que se va a acrecentar el tema de la desaceleración. La proyección de crecimiento de la economía mundial ¿Esto es porque la guerra está lejos de ver el final, parece? Entre otros elementos. Sin embargo, la conclusión que hace que la economía mundial va a estar en torno al 1,7%. Bolivia, en cambio, va a estar el 3,1%. Vale aclarar que nuestra proyección es mayor a lo que está estableciendo este organismo. Sin embargo, las consideraciones y el análisis que hace este organismo es importante analizarlas. Omar, no quiero ser aguafiestas, pero hay varios analistas que yo he visto en medios que afirman que todas estas cifras también responden a una no suficiente transparencia de los datos, porque cuando se hablan de estos organismos y de estos datos, algunos analistas afirman que todos estos números, estas evaluaciones se hacen en base a la información que cada gobierno da, y un gobierno puede pasar información no del todo completa. ¿Es esto cierto? Esta es una falacia, querida Claudia, y tengo en mis manos también este documento, que es importante que sobre todo los opinólogos y los políticos que hablan de estos elementos analicen un poco esto. No estamos descubriendo la pólvora. El tema de las estadísticas tienen estándares internacionales. Esto, por ejemplo, es el Manual de Finanzas Públicas que manejan todas las economías de la región, todas las economías del mundo. Entonces, es una especie del manual de contabilidad, donde sabes exactamente qué cosas vas a colocar en qué cuentas. Entonces, ahí no hay mayor invento. Es más, te puedo decir que en el caso del INE, el tema de los metadatos constantemente están siendo auditados. Hace unos años atrás, por ejemplo, ha estado un Instituto Nacional de Estadística, el caso de Uruguay, ha estado viendo cómo se maneja la metodología. La metodología es uniforme, entonces estos elementos, estos comentarios caen en saco roto. Los organismos internacionales tienen sus propias proyecciones, por eso es que hablo de que esta proyección, por ejemplo, no tiene nada que ver con la proyección que hace el gobierno nacional. La proyección de la economía para el próximo año en el gobierno nacional es del 4,86%, que se ha ratificado
en el programa fiscal financiero, que recientemente también lo han firmado el Ministerio de Economía con el Banco Central de Bolivia. Fíjate el crecimiento. Y esto es un elemento una vez también más que mostremos, por favor, el cuadro para, claro. Una vez más, ahí, ahora sí lo vamos a fijar, por favor. Ahí está. 4,86%. Listo. Ahí está. Y decía de que las proyecciones del gobierno nacional en cuanto a la realidad siempre son superiores a las proyecciones de los organismos internacionales. Esto es un elemento importante a considerar. ¿Por qué? Porque las políticas que vamos desarrollando, como te comentaba hace un momento, están circunscritas en el mercado interno y eso permite de que inicialmente las proyecciones sean conservadoras y posteriormente podamos alcanzar otros niveles. Para ir por el lado positivo, el ministro de Economía Montenegro hace no mucho ha recibido una distinción como uno de los mejores ministros de Economía en la región. ¿Es verdad? ¿Y a qué se debe esto? ¿Cuál es la metodología o el método para llegar a esta distinción? Es muy importante lo que tú dices. Mira, The Banker, un espacio de análisis financiero, sitúa a nuestro ministro de Economía en primer lugar, el ministro de Economía en realidad de América. ¿Y esto por qué? Por los resultados que acabo de señalar, el tema del crecimiento, el tema de la baja inflación, el tema de la disminución de la tasa de desocupación y de la pobreza también, entre otros resultados que la economía nacional ha obtenido en ese contexto de dificultades a nivel internacional, donde realmente el resto de las economías no le están pasando nada bien. Tenemos una mesa de economía acá cada 15 días, donde participamos... bueno, no yo, pero participan los economistas expertos, Horst Greve, Gabriel Loza, Pablo Rosell, Armando Ortuño, Lourdes Montero, y uno de los temas que se ha reiterado en estas mesas de economía es que se viene una tormenta importante y que no podemos dejar de lado, es decir, tenemos estos datos positivos y soy la primera en sumarme con optimismo, con positivismo, pero también tenemos que tomar en cuenta que mundialmente tenemos tormentas que se vienen. De hecho, ayer Horst Greve en su columna dominical hablaba de un año horrible que se viene en términos económicos. ¿Se está tomando en cuenta esto? ¿Cuáles son las características que van a marcar este año para combatir? Porque el papel lo aguanta todo, los números generales aguantan, pero estoy pensando, Omar, en los empresarios, no los grandes empresarios, no los banqueros que por lo general ganan, en los pequeños inversores que tal vez aquí en Cotacota están tapizando un sillón, de la señora que está abriendo una tienda, de quienes dependen hasta de la situación del país para ver si venden su jugo o no. ¿Cómo está para ellos? ¿Por qué no pensamos en las personas que hacen su economía, ¿no? Los asalariados, por supuesto que tenemos cierto nivel de exposición, pero es otra cosa tener un emprendimiento propio, ¿no? En realidad, querida Claudia, lo que nosotros siempre hacemos desde el ámbito económico es precisamente ver, a diferencia del pasado, la gente. No nos circunscribimos solamente en el tema de los datos, sino en el tema de la realidad. Fíjate el año 2020, cómo estábamos y hoy en qué situación estamos. Es un elemento de partida y de análisis muy importante. No podíamos salir, no habían actividades, se habían perdido empleos, etcétera, no solamente por el tema de la pandemia, sino por malas decisiones. La economía había caído al 7º lugar. Ahora estamos viendo que pese a estar en una sexta ola, fíjate, en una sexta ola, las actividades económicas se desarrollan de mejor manera y estamos viendo mayor inyección de recursos en la economía y eso se refleja en el caminar, no solamente en los emprendedores, sino en los mercados, en el tema del entretenimiento, los fines de semana, los deportivos, los culturales, religiosos, en fin, todo tipo de aspectos y actividades que hacen el tema del movimiento económico. Ese es un elemento. Otro elemento es de que, viendo precisamente el tema de la gente, es de que aplicamos las medidas. Imagínate si nosotros estuviésemos en función a los comentarios que hacen algunos analistas respecto a, por ejemplo, lo que tú mencionabas, el annus horribilis, que algunos le han mencionado, parafraseando a
a la ex reina de Inglaterra, donde dice de que viene una tormenta, etcétera, etcétera. Pero hay que indicar a la población de que el tema de las crisis internacionales no es reciente. El año 2008, por ejemplo, cuando se desata la crisis hipotecaria en Estados Unidos, causa un revuelo a nivel internacional. Es más, me atrevería a decir, desde ese momento, la mayor parte de las economías no han recuperado sus niveles anteriores a Solo aquello. comparable a la crisis financiera del 29, Así ¿no? es, de 1929. Exactamente. Otro de las crisis fuertes que ha tenido la economía mundial ha estado cercana al 2014 y obviamente el año 2020. Entonces el tema de las crisis internacionales no son nuevas para la economía nacional. Y fíjate que en estos últimos 15 años se ha manejado de mejor manera este tema de las crisis. Y este reporte de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, hace referencia, por ejemplo, de que Bolivia es el país que más está reduciendo la pobreza, a diferencia de otros países, en este contexto internacional. Entonces, las políticas que estamos haciendo, desde luego que tienen el objetivo de fijarnos en la parte microeconómica, fijarnos en el emprendedor, fijarnos en las familias, fijarnos también en realidad en todos los que manejan y hacen actividades económicas, micro, pequeños, medianos, grandes empresarios, las familias que necesitan salir, las actividades que señalé hace un momento, etcétera, etcétera. Entonces, todo está relacionado y precisamente nosotros buscamos aquello. Si estuviésemos en función algunas opiniones que vienen de más posiciones ortodoxas que otros elementos, por ejemplo, en este momento deberíamos estar devaluando la moneda. La mayor parte de las economías han devaluado sus monedas y no les ha ido bien. Deberíamos estar disminuyendo la inversión pública, como algunas de las economías, pero no les ha ido bien. Estamos yendo en contraposición de la receta ortodoxa y eso es lo que nos está dando buenos resultados. Ahora, se dice también que el contrabando está ayudando a mantener esta situación. Mira, el contrabando no es nuevo en el país. Si tú me dijeses a partir del gobierno del MAS, el contrabando es esto o aquello, yo te daría la razón, pero el tema del contrabando, por los límites y las conexiones que tenemos con los países de la región, el contrabando está presente. Pese a eso, estamos haciendo esfuerzos importantes, el tema de la aduana, el Viceministerio de Lucha contra el contrabando, etcétera, etcétera, todos los días van haciendo incautaciones importantes y eso obviamente coadyuva. Desde luego también están las políticas arancelarias y políticas pararancelarias que hemos tomado en su momento como recaudo para evitar algún problema interno, desde luego están presentes también. En fin, todas esas medidas que están en el marco de nuestra política que vamos haciendo y como te decía, en suma, los resultados muestran de que no nos hemos equivocado, porque si en alguna de las medidas económicas que hemos tomado en estos últimos años hubiesen habido algunos elementos de grosso tamaño que digan han ido por mal camino, sin lugar a dudas los indicadores estarían repercutiendo, no solamente en el ámbito macroeconómico, sino principalmente en el microeconómico, que sobre todo ahí está en el tema de los sectores, los diferentes sectores de la economía que tendrían algunos altibajos o sobre todo algunas caídas muy importantes que desde luego nos dirían no es el modelo correcto. Sin embargo, lo que vemos es no solamente a través de los organismos internacionales, sino también de los propios datos, de que la parte económica y la parte social están yendo por buen camino. Esto no quiere decir, sin lugar a dudas, que hemos resuelto los problemas. Sin embargo, reitero, estamos yendo por buen camino en lo que dice nuestro propio presidente, el tema de reconstruir la economía hacia la industrialización con sustitución de importación. No puedo, hablando de la economía y de la reconstrucción de la economía, no puedo dejar de mencionar la crisis en Santa Cruz, que no es solamente en Santa Cruz, pero tiene un foco en Santa Cruz. En primer lugar, por ese paro de más de un mes que ha tenido sin duda un impacto en la economía de nuestro país, pero también de los conflictos políticos, desde la detención del gobernador Luis Fernando Camacho, que ha vuelto a tensionar la relación con la gobernación de Santa Cruz, con el Comité Cívico de Santa Cruz y el gobierno central. En el marco de todo esto se ha hablado de la situación económica del país, de las pérdidas, pero además yo hablaba de los asalariados como
como un sector que tiene cierta protección, si se pagan los salarios. Y aquí quiero otra vez hablar de los salarios de los policías. Hubo algunos medios y redes, por supuesto, que hablaron de los salarios de policías y militares que no habían llegado a tiempo. ¿Cómo estamos con los salarios, no solamente de la policía y los militares, en general? Si comenzamos con el sistema público, ¿cómo estamos en el cumplimiento? A ver, sí he visto algún Twitter por ahí que decía, creo que es parte de una campaña mediática de tratar de desprestigiar los alcances que estamos teniendo en materia económica. Un primer elemento es de que se están pagando con normalidad el tema de los sueldos y salarios. Otro elemento es de que en cuanto al tema económico, no hay, digamos, algún elemento que nos digan en este momento hay algún motivo para decir no hay sueldos, no hay pago de sueldos. ¿Policías, militares están recibiendo sus salarios? Se están pagando de manera normal todo el sector público, no es solamente policías y militares, te diré, Claudia. El grueso del sector público es el tema magisterio y es el tema de los médicos. Se ha ido pagando con normalidad. El resto de los funcionarios, el tema de los jubilados se está pagando con normalidad. Por eso digo, creo que algunos políticos quieren repetir las condiciones mediáticas del año 2019. El año 2019, cuando ocurre este quiebre constitucional, precisamente van enfocándose a que se estaba yendo en desmedro de policías, de militares, y eso dio pie a que incluso en ese momento hagan algunas proposiciones por parte del señor Camacho, que lo hizo en Santa Cruz, etcétera, etcétera, y a raíz de eso se da parte de lo que vimos el año 2019. Creo que quieren replicar aquello cuando es un tema netamente judicial y, sin embargo, en materia económica estamos viendo que se están desenvolviendo de manera normal los temas. En cuanto al tema de las transferencias, por ejemplo, a Santa Cruz, no quiero dejar pasar esto, se ha transferido 8 veces más en todo este tiempo a Santa Cruz. Es decir, que la economía cruceña ha recibido 8 veces más recursos en estos últimos años que en otras épocas. Entonces, el tema de los recursos creo que están garantizados y bueno, lo que hay que ver más bien hacia adelante es de que estos grupos políticos, a raíz de un elemento que es netamente judicial, como es el caso del señor Camacho, que se tiene que resolver en ese ámbito, pues no perjudique a la población. Pero lo cierto, Omar, es que hay bloqueos en Santa Cruz, la carne y otros insumos que vienen de Santa Cruz, que transitan por el país, hoy se están viendo perjudicados y eso tiene que ver también con el conjunto de la economía y con una serie de cadenas, ¿no es cierto? La carne es uno de los elementos. Precisamente, fíjate, por eso hago referencia a un grupo político que quiere tratar de desestabilizar a partir de un caso. En los 36 días de paro, la economía cruceña ha perdido más de 1.200 millones de dólares. ¿A quién ha beneficiado eso? A nadie. Lo que vemos en Santa Cruz es que hay dos Santa Cruz. Una población que quiere trabajar, transportistas, comerciantes que viven el día a día y tienen deudas que pagar a los bancos. Desde luego están los micro, pequeños, medianos, grandes empresarios que también necesitan trabajar. Hemos visto que durante el paro, quienes estaban perjudicando era la gente de a pie, cuando las empresas grandes continuaban trabajando. Ahora estamos viendo nuevamente el tema de los bloqueos. ¿A quién está perjudicando? ¿Al gobierno nacional? No, es a la propia gente que están perjudicando, a la gente cruceña que quiere trabajar. En los 36 días de paro se perjudicó a cerca de 5.000 unidades productivas, se perdieron cerca de 30.000 fuentes de empleo en Santa Cruz y las pérdidas son cuantiosas. Por eso digo, un grupo de políticos no pueden tratar de desestabilizar a toda una economía, menos a un gobierno elegido democráticamente, pero en este caso el tema de los bloqueos y demás cosas perjudican a la gente porque los bancos no van a esperar a la gente y decir sí, había este bloqueo, bueno, esperaremos. No, los bancos van a continuar con el tema de los créditos, el tema del cobro de las cuotas, etcétera, etcétera. Por eso digo que lo que es eminentemente judicial se tiene que resolver en esos estrados, pero el tema económico se tiene que continuar porque la gente necesita trabajar, necesita generar ingresos. Hablando de Luis Fernando Camacho, del gobernador de Santa Cruz,
no sé cuánto está pudiendo realmente gestionar como gobernador en la gobernación, pero sí se puede hacer política desde la cárcel. Y de hecho, hace algunos días ha hecho circular una carta en la que dice, comillas, no hay estabilidad económica, lo que hay es un gran endeudamiento. Este año el presupuesto general está contemplado que Bolivia se endeude por 2.000 millones de dólares más. Hoy Bolivia es uno de los países más endeudados de la región, ha manifestado el gobernador. Tenemos cifras un poquito para mirar, aprovechemos esto para ver nuestra deuda. Claro que sí. Para empezar, no sé si el señor Camacho es especialista en materia económica, pero me parece que sus asesores por lo menos no lo están asesorando nada bien. En materia de endeudamiento público, hablando de deuda total, Bolivia está entre los países menos endeudados a nivel internacional. Podemos ver, ahí están reflejados Brasil, Colombia. ¿Cuál es su nivel de deuda? Brasil está alrededor del 88%, Colombia está cerca del 61%. ¿Respecto a cada uno de sus propias reservas? Respecto a su Producto Interno Bruto, que es la forma correcta de comparar el tema de la deuda a nivel internacional. Pero nuestras reservas están bajando, ¿no es cierto? Vamos por partes. Estamos hablando del tema de la deuda, y en el tema de la deuda Bolivia está con un 46%, es decir, una de las deudas más bajas en relación a otros países, ¿no? Hay un nivel en el que se recomienda no endeudarse más. ¿Cuán lejos cerca estamos de ese Dependiendo el organismo internacional, en el Tratado de Maastricht, por ejemplo, el 60%. En otros organismos está entre el 50, etcétera, etcétera. Pero estamos muy por debajo también de esos parámetros internacionales. Hablando de deuda externa, que es a lo que se refiere el señor Camacho, y esto sería importante también recordar. En el gobierno de Paz Estenssoro, la deuda externa en el país alcanzaba al 99%. En el gobierno de Paz Zamora estaba en el 77%. En el gobierno de Sánchez de Lozada, 62%, y bueno, el gobierno de Banzer, de Tuto, nuevamente del señor Sánchez de Lozada, y finalmente el señor Mesa estaba por encima del 50-60% del Producto Interno Bruto. Hoy en día la deuda externa está en torno al 30%. Es decir, es la relación deuda-producto más baja de los últimos 50 años. Entonces, creo que es importante aclarar esos aspectos y no infundar algunas acusaciones o lanzar algunos comentarios que no están fundamentados. Yo escucho hablar también a algunos analistas económicos decir de que, o algunos periódicos incluso, de que tenemos la deuda más alta de la historia. Vemos, en contraste con los datos históricos, que no es así. Entonces, podemos decir que no está bien asesorado el señor Camacho, y creo que en materia económica le falta mucho, porque la gobernación de Santa Cruz a su cabeza no es una de las mejores gobernaciones, que digamos, tiene baja ejecución, no sé qué proyectos de inversión le ha entregado al departamento de Santa Cruz. Pues, bueno, una serie de interrogantes que seguramente el pueblo cruceño le tendrá que pedir cuentas en su momento al señor Camacho. Reservas, es otro punto. El tema de las reservas internacionales también es otro de los elementos. El año 2005 las reservas internacionales estaban en $1.000 millones. En este momento estamos cercanos a los $4.000 millones, ¿no? Nos dicen, pero las reservas han bajado. Si hacemos ese análisis, en realidad las reservas en términos netos, desde que asumimos el tema del gobierno nacional, se han multiplicado por 4 más bien. En este momento, ¿qué nos dicen? Estaba en 15.000 y ha bajado a 4.000. Más allá de eso, el tema de las reservas nos han ayudado a la inversión pública. Acá tengo un cuadro muy importante. Antes la inversión pública era muy pequeña, no pasaba de los $600 millones, y de esto cerca del 70% era financiado con deuda externa, y solamente el 30% con recursos internos, cuando era la inversión pública pequeña. Ahora la inversión pública es grande, ¿y qué está sucediendo? Cerca de 2/3 partes se financia con recursos internos, y solamente 1/3 parte con recursos externos. ¿Qué quiero decir con esto? De que las reservas internacionales nos han ayudado para financiar gran parte de la inversión pública de los últimos años, y que obviamente eso en los próximos años va a tener rédito en materia económica.
es decir, que no se estarían perdiendo aquello. Sin embargo, de manera política, creo yo, más que de manera económica, tratan de hacer ver de que estamos en una mala posición, etcétera, etcétera. Querida Claudia, que yo recuerdo incluso desde mi época de estudiante, nunca se puso en tela de juicio el tema de las reservas internacionales. Recién cuando nosotros entramos al gobierno es ahí donde se escucha hablar el tema de las reservas internacionales. No sé si tú, con la experiencia que tienes, hace años atrás, en materia económica se tocaba siquiera el tema de la reserva. No se hablaba. ¿Por qué? Porque estábamos en función a un mercado prácticamente dolarizado. Hoy la economía nacional, cerca de un 90%, tanto en ahorros como en el tema de créditos, se maneja en moneda nacional. Y eso, hablando de la moneda, perdón Omar, ¿se continúa, está en el horizonte mantener el tipo de cambio? Desde luego que sí, porque no vemos que haya, digamos, algún elemento para poder modificarlo. Los exportadores se quejan mucho de no mover el tipo de cambio. Sí, pero hablando técnicamente, hay algunos parámetros que se analizan de manera econométrica y vimos de que, esto te estoy hablando ya desde hace muchos años atrás, vimos que una variación en el tipo de cambio no mejora la cuantía de las exportaciones, como nos quieren hacer creer. Sin embargo, una variación incluso pequeña del tipo de cambio tiene consecuencias más negativas que positivas. Pérdida de poder adquisitivo, generación de inflación, entre otros elementos que va en desmedro sobre todo de la clase popular. Entonces, yo creo que ese análisis es el que no realizan algunos colegas de la profesión y que solamente se circunscriben en algunos elementos que te dice el libro, pero en la práctica hemos visto que no están así. Una ultimita, la pobreza, sobre todo tratándose de un gobierno del movimiento al socialismo, donde se ha hablado con mucho énfasis de la lucha contra la pobreza y de la igualdad. La pandemia ha tenido que impactar nuevamente, ha tenido que crear desigualdades en la pobreza, en el acceso. Me preocupa muchísimo el acceso a la educación, pero obviamente no le pido detalles. Omar, lo haremos con alguna autoridad en educación, pero el impacto en el acceso a la educación ha tenido que ser muy doloroso. Si hablemos de la pobreza, ¿ha impactado la pandemia? ¿Cuáles serían las prioridades para volver a dar impulso a los sectores más pobres en Bolivia? Mira, hay dos momentos para este análisis. En la época del modelo neoliberal, la pobreza se incrementaba todos los años. Estábamos cercanos al 60% en pobreza moderada y 40% en pobreza extrema. En los últimos años, con el modelo económico, social, comunitario y productivo, bajamos este indicador al 23%, sobre todo me voy a concentrar en pobreza extrema, 23%. El año 2020 volvió a subir la extrema pobreza. Sin embargo, en estos dos últimos años, con el presidente Luis Arce, estamos haciendo para disminuir nuevamente la pobreza. La proyección de la Comisión Económica para América Latina el año 2022 era que disminuyamos al 12%. Quiero comentar a la familia boliviana que hemos disminuido este indicador al 11% y tiene una tendencia hacia la baja. Nuestro plan de desarrollo económico social para el año 2025 es de que disminuyamos este indicador a cerca del 5%. Entonces, son elementos de que esa política, y permíteme esto último, los organismos internacionales que son fieles y defienden mucho la política ortodoxa, como el Fondo Monetario Internacional, el propio Banco Mundial, ¿qué es lo que nos dicen ahora en sus reportes, en sus informes? Que los países se concentren en los mercados internos y que procuren el tema de políticas sociales, de redistribución, de disminución de las desigualdades que tú hacías mención, que nosotros las venimos implementando desde el año 2006. Entonces, muchos de los elementos que durante décadas se posicionaron como receta ortodoxa, ahora poco a poco están cambiando precisamente porque el modelo económico está siendo visto a nivel internacional por esos resultados positivos en materia económica y social principalmente, en un contexto tan adverso. Gracias. Quería hacer una ultimita, no sé si me permite una línea más sobre el desempleo. El desempleo, por supuesto el desempleo formal, pero también gente que cierra un emprendimiento y se encuentra sin trabajo es también un desempleado, ¿no? Sí, un par de puntuaciones o hacer algún acápite en esto.
Las empresas en el año 2005 alcanzaban cerca a las 60.000 unidades. Hoy estamos sobrepasando las 330.000 unidades empresariales a nivel nacional. Esto genera empleo, desde luego, pero sobre todo ninguna empresa podría funcionar si no hay estabilidad. Creo que las condiciones de estabilidad y certidumbre se han vuelto a dar y por eso, fíjate, en el sistema financiero los créditos están creciendo entre el 7 y el 8%. Quiere decir que las personas, las empresas, emprendimientos, etcétera, nuevamente tienen perspectivas de mediano y largo plazo. Eso es positivo. Otro elemento es de que las fluctuaciones a nivel interno no son tan abismales como a nivel internacional. Pongo el ejemplo del tema del diésel, sobre todo en la parte agropecuaria. Si estuviésemos pagando el mismo costo que a nivel internacional, hoy el diésel debería estar costando el doble o el triple. Eso nos genera estabilidad a nivel interno. Entonces, una persona, un emprendedor o un mediano gran empresario que quiera hablar sobre invertir en materia agropecuaria, lo puede hacer porque se genera, hay estabilidad, hay certidumbre. Entonces, estos elementos hacen ver de que la desocupación poco a poco está disminuyendo. El año 2020 teníamos un 11,6% de desempleo, hoy estamos hablando de cerca del 4% de desempleo. Es decir, vamos bajando esto de manera paulatina. Sin lugar a dudas, no estamos muy contentos con el dato. Es importante, pero nosotros vamos a continuar este año invirtiendo más recursos, inyectando más recursos en la economía para que se generen más fuentes de empleo, para que se generen más ingresos en beneficio de la población boliviana.